inicio de la mañana, momento perfecto para que usted de casita se me ponga muy cómodo. Y precisamente hoy tenemos un tema muy interesante en el ámbito de la salud. Por acá tenemos al doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo y nos acompaña todas las semanas. Y hoy nos trae un tema que yo sé que le va a interesar a usted, más si tiene familiares diabéticos o está sospechando de padecer esta enfermedad. Abordaremos cuáles son las pruebas de laboratorio que establecen el diagnóstico de diabetes. Doctor, buenos días. Bienvenido. Buenísimos días. Aquí lo tenemos siempre puntual, doctor. Hay que destacar eso y siempre compartiendo sus grandes conocimientos. Gracias, ¿verdad? Gracias. Muy amable por la invitación, pues. Hace poquito estábamos por estos lados también, ¿verdad? Hablando sobre un tema muy importante. Así es. Como todos los miércoles traemos temas de interés hacia la población, pues primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de diabetes es una enfermedad que viene aumentando paso a paso agigantado, de tal manera que se espera que para el 2040 sean el doble de pacientes diabéticos que hoy en día ya están registrados. Aproximadamente casi 700 y pico mil millones de pacientes diabéticos van a ser descubiertos, ¿verdad? O van a aumentar la cifra. Cuando hablamos de diabetes no es más que la alteración de los niveles de glucosa en sangre. O sea, todo paciente que ya se le va elevando su nivel de glucosa puede llegar al diagnóstico tanto de prediabetes como diabetes o una complicación como tal. Importante, doctor, abordar este tema porque creo que es una de las enfermedades con mayor prevalencia en nuestro país, porque tenemos como top 1 la hipertensión arterial y luego tenemos la diabetes. Hablar de diabetes, doctor, y en general antes de establecer el diagnóstico es muy importante aclarar a la población que existen diferentes tipos de diabetes. Así es. Cuando hablamos de diabetes, hablábamos de diabetes tipo 1, que es aquella que se da en la etapa infantil, en la etapa juvenil, que se caracteriza por la ausencia total de la producción de insulina. Este paciente obligatoriamente tiene que estar utilizando insulina y debuta con una cetoacidosis o una complicación como tal. El diabético tipo 2, que es la otra clasificación, aquel paciente que tiene ausencia parcial de la producción de insulina. En la historia natural de la enfermedad de la diabetes, este paciente tiene varios comportamientos, ¿verdad? Y dentro de eso está la prediabetes, porque el paciente empieza a elevarse sus niveles de glucosa, que lo vamos a analizar en el examen de laboratorio, y posteriormente ya se le hace el diagnóstico de diabetes. También está la diabetes gestacional, ¿verdad? Que es la que se da durante el embarazo. Y está la diabetes que en algún momento vamos a hablar sobre, es la diabetes 1.5, que es la diabetes que está entre tipo 1 y tipo 2, o la diabetes tipo de alteraciones meramente inmunológicas. Los últimos avances, doctor. Exactamente. Y ya se ha descubierto una diabetes tipo 4, que es aquella que se da en las personas que ya padecen de Alzheimer o personas de la tercera edad, ya de 70 años, que ya están descubriendo que productos de enfermedades neurológicas los pacientes están sufriendo trastornos metabólicos y se diagnostican como diabéticos. Muy importante definir este tipo de diabetes, doctor. Ahora, hablar de diabetes está íntimamente relacionado con el factor genético. Quizás alguna persona tiene toda su familia por parte de mamá o por parte de papá o algún familiar X que presenta esta enfermedad. ¿En qué momento yo me tengo que preocupar por ir a mi unidad de salud o con mi médico? ¿Qué síntomas son los que yo puedo presentar para sospechar que puedo ser o no diabético? Cualquier paciente, para que me esté escuchando, que tenga un aumento de peso considerable y que tenga antecedentes familiares, que no haga ejercicio, que caiga en sedentarismo y con hábitos tóxicos, ¿verdad? Como el alcohol, el fumado, la droga, ese paciente es candidato a hacerse su examen de glucosa independientemente que no tenga síntomas. Voy a hacerme un examen de laboratorio y voy a determinar si tengo o no tengo diabetes. Y lo segundo es aquel paciente que ya tiene síntomas en la cual pierde peso de manera espontánea, digamos de 10 a 20 libras en menos de un mes, aquel paciente que está con orinadera demasiado, aquel paciente que está con mucha sed, ese paciente es candidato a ser diabético inmediatamente porque ya tiene los síntomas, es decir, pasó por su proceso, se desencadenó la enfermedad y aparecen los síntomas. Ahora, esa persona ya está sospechando por estos síntomas de que puede ser o no diabético. Va a su unidad, conversa con su médico y siempre hemos escuchado que el médico, o a veces incluso lo hacemos en las charlas, en las unidades de salud, y escuchamos glicemia en ayuna, prueba de tolerancia a la glucosa y la famosa hemoglobina glucosilada. ¿Qué es esto, doctor? ¿Cómo se diferencian todas estas pruebas diagnósticas? Exactamente. Cuando le decimos al paciente glucosa en ayuna, es aquel que ya tiene menos de 8 horas o más de 8 horas sin ingerir alimentos. El último alimento lo ingiere a las 8 o 9 de la noche.
y en la mañana llega y se presenta en ayuna totalmente y se toma la glucosa. Si el valor que registra ese resultado está por arriba de 126, ese paciente se diagnostica como diabético. Si el valor que presenta en ese momento va de 100 a 125, ese paciente lo podemos catalogar como prediabético. Y si el valor está menos de 100, sería ya un paciente normal. ¿Por qué es importante? Ya las guías internacionales hablan de esta clasificación, ¿verdad? Se han reunido expertos sobre la materia y han determinado de que los pacientes en esta etapa de la prediabetes se puede revertir siempre y cuando cambie el estilo de vida, ¿verdad? En el caso que ya sepamos de que ese paciente llegó en ayuna y ya está el diagnóstico, entonces procedemos a las siguientes pruebas, que sería la hemoglobina glicosilada. Le mandamos la hemoglobina glicosilada. Si el paciente tiene menos de 5,3 hacia abajo, digamos 4, 3, por ahí, entonces el paciente es normal. Pero si ya tiene de 5,3 a 6,4, entonces ese paciente podríamos sospechar que es prediabético. Y si es mayor de 6,5, entonces ya es diabético, entonces ya es el segundo parámetro. Y creo, doctor, que hablar de hemoglobina glicosilada es una de las pruebas diagnósticas más importantes, porque quizás nos llegue este paciente con todos estos síntomas. Tengo demasiada orinadera, me da mucho sueño, me da mucha hambre, he bajado de peso. Y al momento que llega a la unidad y se le hace la prueba de azúcar en ayuna, sale normal. Pero si ya estamos sospechando, esta prueba nos puede indicar qué cantidad de azúcar ha tenido esta persona en los últimos 3 meses. Exactamente, es controversial porque lo que tú dices es cierto. El paciente llega en ayuna, tiene 95, pero le hacemos una hemoglobina glicosilada y tiene 7. Entonces uno dice, ¿qué pasó con la glucosa en ayuna? ¿Por qué está baja? Y la hemoglobina glicosilada 3 meses atrás está la glucosa alta. Entonces nos vamos a la clínica, nos vamos a los factores de riesgo que tenga el paciente y lo podemos ubicar. Y ahí viene la tercera prueba. ¿Tenemos en redes? Sí, hay varios comentarios a través de redes sociales. Bueno, la primera es la siguiente. Nos indica, dice, doctor, cuando un paciente o una persona dice está en el azúcar y es diabético, entre 150 a 200 es normal, dice. No es normal, obviamente que no. Un paciente diabético sujeto a tratamiento debe bajar los niveles parecido al valor normal. Es decir, si el paciente en ayuna normal es menos de 100, podemos decir que el paciente diabético con tratamiento lo podemos llevar también a menos de 100. Correcto. Bueno, la siguiente consulta. Doctor, dice, hay veces que yo me hago el examen, dice por aquí el caballero, a ver, hay veces que me hago el examen en ayuna, 8 horas, dice, me lo hacen, dice, prefiero mejor que me saquen la sangre que el aparatito que a veces dice no sirve para nada. Confía le más gusta que le saquen sangre. Obviamente que ¿cómo te digo? Las características de los aparatos traen su margen de error, ¿verdad? Pero son bastante alentadores los resultados, porque normalmente cuando el paciente se toma la glucosa en su casa con un aparatito y le sale 300, es una alerta, ¿verdad? Entonces eso lo lleva al laboratorio y a verificar si realmente tiene ese 300. Quizás no le salga 300, pero le sale 250. Y es una manera también de llevar ese control diario. Exactamente. Ahora, doctor, no podemos dejar atrás también la famosa prueba de tolerancia a la glucosa. Y me ha pasado porque hay personas que quizás me han preguntado. Fui a la unidad, vino el doctor, me mandó al laboratorio, me dieron un vasito con azúcar y me hicieron un examen. ¿Pero para qué sirve eso? Exactamente. Entonces, cuando el paciente ya tenemos las dos pruebas anteriores, la glucosa en ayuna y la hemoglobina glicosilada, procedemos a valorar pues la prueba de tolerancia para verificar qué cantidad de insulina está produciendo el paciente con la ingesta de carbohidratos, ¿verdad? O con la ingesta de comida, pues, o azúcar. En este caso le dan 75 gramos de glucosa, que ya está estandarizado, y le hacen la prueba a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas. Si el valor de los resultados están menos de 140 después de 2 horas, el paciente está normal. Pero si aparece de 140 a 160, entonces el paciente es prediabético. Y si sale mayor de esa cantidad, de, digamos 180, 200, y el paciente obviamente ya se cataloga como diabético. Entonces, también están los parámetros para determinar la prediabetes, lo normal y el diabético. Entonces, las 3 pruebas podemos clasificar al paciente, ¿verdad? Me decía una paciente, la prediabetes no existe, porque realmente o so o no so.
¿verdad? Exacto. Y yo estoy de acuerdo en ese parámetro, pero siempre y cuando el paciente tenga menos de 3 meses de ser el diagnóstico. Porque un paciente que me diga, doctor, yo me diagnosticaron prediabetes hace un año y estoy tomando metformina todo el año. Entonces ya ese paciente con metformina todo el año ya no es prediabético. Este paciente Ya es diabético. Exactamente. Entonces lo revertimos en los 3 meses tratando de que el paciente cambie el estilo de vida y se le suspende la metformina valorando los resultados. Excelente. Ahora retomando nuevamente la pregunta del caballero anterior, ¿cada cuánto es necesario, doctor, o es recomendado que un paciente diabético se esté haciendo el control del azúcar? O sea, pinchándose el dedito, ya sea en su casa o que vaya a la unidad y le saquen la sangre. Que dice le el saquen caballero. sangre. Pero fíjese, bueno, en lo personal creo que es más recomendable sacar la sangre. No, obviamente ¿Qué dice que sí. usted, doctor? Es mejor Aunque el pinchazo lo, duele más, pero bueno. lo más fidedigno es la glucosa en ayuno. Por ejemplo, un paciente hospitalizado, si ustedes lo han visto, llegan a tomar la muestra en la mañana, al mediodía y en la noche. Lo llegan Y a la toman despertar a cada rato. Exactamente, vía intravenosa y siempre lo están tomando de esa manera para tener datos más fidedignos, ¿verdad? Bueno, la última consulta, doctor, dice, hola doctor, bueno, yo creo que ya lo habíamos contestado ese, don Roger dice qué tipo de examen es el adecuado para ver si sos diabético y segundo dice que si la diabetes afecta el corazón. Perfectamente. Sabemos que la diabetes Claro que ataca sí. todos los órganos, el corazón, el riñón, el hígado, el páncreas, todo, totalmente La diabetes todo. es un enemigo silencioso, como dicen por ahí. Doctor, nuevamente recordar dónde está usted ubicado, cómo lo podemos contactar para esas personas que quizás son candidatas a ser diabéticos o ya están presentando estos síntomas. Estoy ubicado en la Plaza Blue Martín, una cuadra arriba, en la colonia del Periodista. Los teléfonos en pantalla ahí están, 892-27508, un horario extendido de las 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluyendo sábado. Es importante que estos tipos de temas le lleguen a la población y que se hagan su examen, que no tengan temor, que la diabetes es una enfermedad que se controla y el paciente puede morirse enterito si realmente está controlado, porque mucha gente le tiene temor a estar amputado, a quedar ciego o algún otro problema. Entonces, pero lo ideal sería que se controle y si ya es diabético, que se haga su seguimiento, porque hay pacientes que llevan más de 2 años sin hacerse ningún control de exámenes y terminan Y complicando. no le tengan miedo a las agujas también, doctor. Exactamente. Bueno, eso sí, punto clave, Pínchense su dedito todos los días. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante y nos vemos la próxima semana hablando de este tema tan importante. que es diabetes. Gracias por la invitación.